Bienvenidos a este nuevo espacio de Grupo Ecuatorial. Soy Leonardo Jácome, politólogo. Como muchos de ustedes ya sabrán, he decidido crear un espacio destinado a difundir noticias, a compartir análisis, acontecimientos, generalmente políticos, que de alguna u otra forma marcan nuestro rumbo como país y el deber que tenemos como ciudadanos de educarnos en materia política. Para comenzar con este segmento de nuestro grupo, he decidido crear un primer análisis que es sobre el discurso de las Fuerzas Armadas, una solución que causa más problemas. Tras los acontecimientos suscitados en el país en el último mes, creo que a todos nos queda la misma duda. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Las económicas me parece que están demasiado claras. Una deuda insostenible para todos, ya que para el 2020, con amortizaciones del año que se acaba, nos quedan casi 10.000 millones de dólares que tenemos que sacarnos de dónde para empezar a salir de la deuda. Y bueno, como se dice por ahí, la plata se la hace. Y es verdad. No creo que sea la primera vez que un país esté tan endeudado y no pase nada, entre comillas. Por eso es que ese tema no me preocupa tanto. En unos meses ya me imagino algún iluminado saliendo a decir que la solución para pagar esto y lo otro es que vayamos a hacer esto y lo otro. Parece un chiste, pero así se maneja la economía en nuestro país. Los resultados los vemos después. Pero hay algo más importante que las platas, y es ¿qué nos queda como ecuatorianos, como sociedad? Aquí es donde todo está preocupante, derrumbado, difícil de solucionar, y todo lo que se puedan imaginar para saber que estamos jodidos. Y en esta receta no pueden faltar los grupos políticos y gente diciendo no, es que es culpa del fulano, es que es culpa del sultano. Se les hace familiar. En el país es difícil encontrar a alguien que diga, yo me equivoqué, perdón. Pero ok, entiendo que en estos cargos no se puede nomás decir eso, porque chao. Y chao también. El criterio propio en el sector público, guárdeselo, como dicen. Pero bueno, volviendo al tema. Si no saben hacer bien las cosas o saben que la van a embarrar, entonces preguntemos a los que saben, al menos para no quedar tan mal. O de pasito diga, ¿sabe qué? No puedo. Por ahí corre el rumor de que a la CONAIE le dieron pensando los correístas. ¿Será verdad? ¿Será mentira? En este tema quedan algunas aristas que no me cuadran. Si hubiese sido verdad, ¿qué ganaba la CONAIE? Decían que sacarlo al presidente no querían, que ellos solo buscaban que se baje el precio del combustible. Sacarlo querían los correístas. Entonces, aquí lo que sí me queda claro es que los verdes buscaron un motivo para desarticular el gobierno del traidor, como dicen ellos, y convocar elecciones anticipadas. De ahí a que Rafael Correa vuelva o no, ya es debatible. Entonces, ¿tuvo la culpa la CONAIE? Sí, pero también los chuyas, mestizos, monos, criollos, pastuzos, negros, en definitiva, todos los ecuatorianos. El descontento de las medidas económicas lo sentimos todos, pero claro, la clase media resignada aceptó. Ya pues, quítenos nomás, y mejor vayamos a la marcha de la paz porque un centavo más, un centavo menos. En cambio, los indígenas no se quedaron callados. ¿Y quién les dice que no? Si derecho a protestar lo tenemos todos. Y aquí sí voy a tener quien me diga, a ver si los indígenas ganan más que uno, si esos tienen plata y se quejan. Y es verdad, se quiera o no, los indígenas representan el trabajo duro del país, la tierra, los animales, los ponchos, la cultura, la comida, y no los culpo, porque plata bien habida, como dicen ellos, plata que dura y toca cuidar el medio. Así piensa el que vive del diario, el que si no vende hoy no come, así de simple. El impacto del decreto 883 lo sintieron más ellos. Si no, ustedes mismos respóndanse. Si hubieran quedado 11 días en otra ciudad con todo y guaguas, solo porque un correísta les dijo, no creo. En este punto sí me parece que el correísmo podría entrar en la categoría de archivos secretos X, por cómo lo hicieron sentir de conspirativo algunos grupos de derecha, metiendo el correísmo hasta en la sopa. En todo lado la culpa del correísmo. Para mí, lo que sucedió fue el motivo de un descontento social pronunciado más en el sector indígena. Porque es simple, a la gente no le gusta que se le sube el precio de las cosas. Y sí, también entiendo que se haya eliminado el decreto, no es lo mejor para la economía.
Son medidas de austeridad, ahorrar, ayudar al gobierno, para que el país vaya saliendo de a poco. Sí, está bonito y estoy de acuerdo también, pero no fue lo correcto ni en el momento ni en el país donde se trató de aplicar esta medida. Es por eso que las medidas económicas tienen que ser flexibles. Razón de esto es que el decreto ya no existe. Si hubiese sido bueno, no había razón para eliminarlo. Entonces podemos quedar en que fue un descontento social. Pasemos al siguiente punto. El problema es que la cosa no terminó ahí. ¡Qué pena! Y no es sarcasmo. Semanas después sale el loco del Vargas diciendo que quiere crear un ejército. Es una locura. Y es verdad, no puede mentir. Aquí está el video donde lo dice. Tenemos que hacer nuestro propio ejército. ¡Nuestro propio ejército! Bien decía mi abuelo que hay que pensar antes de hablar. Y más aún cuando lo que tienes que decir es en público. Pero bueno, yo entiendo la emoción de dirigir personas, pero es ahí cuando uno tiene que ser más pilas. Por otro lado tenemos a nuestros orgullosos militares dispuestos a cumplir su deber. Si le sumas a eso la cabreadera de que te quemen 2 tanques en las manifestaciones, no tuvieron de otra que tomarse en serio lo del discurso de Vargas de crear su propio ejército. Están en lo correcto, es su deber. Lo que estuvo mal fue decirle en cambio. ¿Se creó dicho ejército indígena? No. ¿Ya se vieron indígenas cambiando palos por fusiles? Tampoco. Entonces espérate un rato antes de decir, los vamos a eliminar. Porque no hay a quien eliminar todavía. Y me van a decir, pero había que tomar medidas. Claro, por supuesto, habían que tomar medidas, pero no decirlas. No avisarlas a todo el mundo las medidas que se van a tomar, porque tienen consecuencias. El discurso que empleó el director del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fabián Fuel, es el ejemplo perfecto del poder duro. Quienes han estudiado relaciones internacionales sabrán a lo que me refiero, y a los que no, es un término que se usa para referirse a la coerción que puede emplear un gobierno a través del poder militar, o similares para imponer sobre quien tiene menor poder, en este caso la CONAIE, y es peligroso, aunque tiene sus cosas positivas. Las Fuerzas Armadas lo emplearon, y el resultado es que si en algún momento hubo intención de crear un grupo insurgente, ahora ya no lo hay, porque tienen miedo que los maten. Y no dudo de que ese era el propósito de las Fuerzas Armadas. Ese era el propósito de su discurso. Pero como les digo, hay consecuencias. A raíz de los enfrentamientos y de que los indios, como escuché a muchas personas decir, llegasen a la capital con palos y llantas para quemar en lugares donde la policía no los dejaba pasar, para entonces ponerse a sacar los adoquines de las calles y lanzarles, empieza otra guerra en el país, la del racismo, y hay que decirlo. En las redes sociales se acentuó el odio. Y es que claro, no los culpo tampoco, porque cuando vieron que los indígenas amenazaron con cerrar las líneas de agua potable, salió en ese momento el perdido alcalde de Quito a defender la capital. Incluso en Guayaquil se escucharon adjetivos descalificativos por parte de autoridades contra los indígenas. No quiero ahondar más en este tema, sino más bien en las consecuencias. Imagínense, en ese momento ya había un descontento general contra todos los indígenas. No solo hacia los vándalos, que también los hubo, por supuesto. Aprovechadores que rompieron, saquearon y atemorizaron en principales ciudades del país. Pero como dice el dicho, por uno chupan todos. Entonces, las razones del movimiento indígena, válidas, así como su derecho a protestar respetando la legitimidad del gobierno. La violencia en las manifestaciones, inevitable, debido al choque de intereses. Entonces ya tenemos una mezcla un poco extraña. Ahora, incorporemos el último ingrediente a nuestro análisis, el discurso de las Fuerzas Armadas. Un elemento un poco nacionalista si te pones a pensar. Hasta me recuerda a la campaña de Donald Trump. Salvemos al país. Hagamos el Ecuador grande de nuevo. Desde mi punto de vista, creo que el daño ya está hecho. De parte y parte. Nadie les devuelve los muertos a los indígenas. Aún así no creo que matar haya sido la intención del contingente armado, pero por ahí iba si no paraban las protestas. Y los manifestantes se atenían a las consecuencias, un mal piedrazo, una caída, la muerte. Por otro lado, ¿de dónde va a sacar el gobierno la plata para arreglar todo lo que se destruyó? Vemos de un bando y del otro resentimientos. Y los que pagamos las consecuencias de una sociedad dividida vamos a ser nosotros. Al final los valores son lo que nos distinguen. El amor al prójimo, el respeto hacia los demás, sin color ni ideología política. Sobre estas bases se edifican o deberían edificarse todas las instituciones del país. Mientras tanto, suframos las consecuencias de la segregación, del racismo, del odio y el resentimiento. Este ha sido mi análisis de hoy. Espero que lo analicen, lo mediten y que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.